Hola, a través de este video quería darte una breve explicación del cristianismo y de lo que es ser cristiano. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cristianos o cristianismo? ¿Tiene que ver con una religión? ¿Ser católico o ser de otra religión? ¿Cómo nació el cristianismo? ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Algunos consideran que los judíos son enemigos del cristianismo o que son malos porque mataron a Jesús, como decía este famoso dictador Hitler. Pero más lejos de la verdad puede estar esto. Quienes opinan así ignoran o no quieren ver la realidad, que Jesús era judío, que en la carne él vino como judío, vino a su pueblo Israel, anunciado por los profetas para salvar a Israel y a todo el mundo. Los primeros cristianos obviamente eran judíos, los apóstoles, y los primeros convertidos al cristianismo eran judíos. El Dios de Israel es el Dios de los cristianos. El mismo Dios que se reveló a Abraham, a Moisés y a todos los profetas que le siguieron, tuvieron la promesa de que un Salvador vendría a salvarnos a todos. Luego que se forma la primera iglesia cristiana con los grupos cristianos judíos, empiezan las persecuciones del Imperio Romano y el Evangelio es predicado en diferentes lugares. Luego, con la conversión de Pablo, el Evangelio es predicado a griegos y a todo el mundo conocido hasta ese momento. Los cristianos se reunían en las casas y en algunos lugares que les prestaban. En el libro de los Hechos podemos ver todo esto. Se ve que los cristianos se reunían y adoraban a Dios, el Padre y a su Hijo Jesús. No había otro tipo de manifestación de creencia ni de adoración. Luego se empiezan las persecuciones por los romanos y también persecuciones de dirigentes y religiosos judíos. Una época terrible de persecución, tortura. Vino un tiempo luego de paz, cuando el emperador Constantino, como dice la historia, se convierte al cristianismo. Entonces, a partir de ahí, detiene las persecuciones y las matanzas de los cristianos. Hasta el momento los cristianos se reunían para orar, cantar y aprender las enseñanzas de Jesús y de los profetas. No había ninguna otra práctica más que esta. Constantino cesa la persecución y determina que la religión de Roma sería la cristiana. Empieza a edificar templos lujosos y luego también grandes esculturas que luego la gente comenzó a darle demasiado interés, a tomarlas como sagradas, a rendirle culto. Empieza a mezclarse parte de la cultura y religión romana y a cambiar las sanas costumbres según la verdad y empezaron a practicarse y a adorar cosas que no tenían que ver con Dios. Luego se institucionaliza el cristianismo por Constantino, se le hace la religión oficial de Roma, se empiezan a nombrar líderes, sacerdotes y a darles privilegios, poder económico y político. Se empieza a perder la humildad, la sencillez y la pureza del cristianismo, pero siempre hubo quienes se dieron cuenta del error en la que estaba esta institución y la denunciaban. Luego que la denunciaban, sus malas prácticas, y querían corregir a sus líderes corruptos y avaros, apartados de la verdad, sabemos las consecuencias que esto traería, ¿no? Estos empezaron a ser perseguidos, asesinados, torturados y callados. Surgió la Inquisición, se prohibía leer la Biblia, hasta que tuvo su lugar la llegada de hombres que sí pudieron. Sabemos que hubo muchos sacrificios, personas quemadas en la hoguera, condenadas por tratar de hablar la verdad. Pero así todo no se callaron, siguieron manifestando lo que sabían que era de Dios, lo que era la verdad y que el pueblo pudiera volverse a las primeras costumbres cristianas. Por la gracia de Dios, nuevamente surgieron hombres que pudieron llevar a cabo la tarea de traer luz y que se pudiera volver al cristianismo original. Uno de estos hombres fue Lutero, que trajo esta verdad, trajo luz de las Escrituras nuevamente y a través de él se produce lo que ya conocemos como la Reforma. Él trajo a luz la palabra de Dios, el mensaje dado por Cristo y los apóstoles y mostró que la iglesia en ese momento se estaba equivocando. Pudo
darnos entendimiento en las Escrituras a través de llevarla a todos los idiomas y que todos pudieran leer y pudieran elegir con el intelecto creer y seguir al Señor. Ahora, querido amigo, lo que te quería explicar es que ser cristiano no es motivo de una religión. Es todo aquel que ha creído en el verdadero mensaje de Jesucristo como Salvador. Es aquel que, cuando recibe el mensaje de Cristo, que vino a morir por nosotros, se arrepiente, cree y empieza a seguirlo. La palabra y el amor de Dios se hacen carne en su vida, quiere empezar a vivirla. Esto no es fanatismo, es cristianismo. Jesús le llamó nuevo nacimiento, nacido del Espíritu. Es más, Jesús dijo que para entrar al reino de Dios era necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para poder conocerlo. Habló también que todos los que le reciben y los que creen en su nombre les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son hechos por una descendencia o por una religión. Tiene que ver con la fe, con creer en Él. Sucede que en tu vida empieza a haber cambios, empiezas a amar la palabra de Dios, deseas conocerla, quieres seguir los pasos de tu Salvador. Querido amigo, tú también puedes dar este paso y que Dios sea real en tu vida, llegar a ser un hijo de Dios. Si hoy puedes creer y recibirle, Él será realidad en tu vida. ¿Te ayudo? Dile así: Padre, te doy gracias por hablarme hoy, reconozco que soy un pecador y necesito tu salvación, la que me da tu Hijo Jesús. Entra en mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Felicidades, amigo, si hiciste esta oración. Bienvenido a esta nueva vida con Jesús. Síguelo, alimenta tu fe y conocimiento leyendo la Biblia y conociendo a otros amigos cristianos, reuniéndote con ellos y aprendiendo y adorando a Dios. Bienvenido. Dios te bendiga.